Ya, muy bien, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Creo que ya están gran parte. Eh, Les comento, ¿no? Como habíamos quedado la anterior sesión para la materia de electiva, en electiva, este primer parcial lo vamos a dedicar a la elaboración de informes técnicos y una primera parte lo van a entregar para la siguiente semana. Les voy a explicar en un momento. Y el segundo parcial y tercero está un poco enfocado a la preparación para el examen de grado. Entonces, eh, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. Tienen entonces ustedes en este momento ahorita en la plataforma, tienen ya una actividad. Todavía no se las he habilitado. Al terminar la clase se las voy a habilitar. Es ya la tarea que tienen para electiva. La grabación de la clase igual, ni bien terminemos se las voy a subir. Y el recurso de aprendizaje aquí, el documento PDF, que es un ejemplo de lo que vamos a hacer hoy día. Como lo vamos a realizar con ustedes, igual una vez que lo hayamos completado, se los voy a subir para que ustedes puedan hacer su tarea, ¿no? Entonces, miren, básicamente, ahora ya les estoy compartiendo la pantalla. Este de acá es la primera actividad que tienen para electiva, que es correspondiente a un informe técnico. Por el momento no es el informe completo, esta es la primera parte. La segunda parte va a venir la siguiente clase, ¿ya? Esta primera parte del informe técnico tienen generalmente los informes técnicos más información, ¿ya? Pero no la estamos haciendo toda porque mucha de la información no va a ser fácil sacarla debido a que para el informe técnico nosotros requerimos que ustedes hayan desarrollado la actividad técnica también. O sea, tiene una parte de presentación preliminar que es como una organización más o menos, que ustedes se organizan para hacer el trabajo, y otra parte que es de seguimiento, control y finalización. Algo parecido a lo que hacemos en proyectos, ¿no? Pero más referido a lo que es el informe técnico. Entonces, no toda esa información va a ser fácil sacarla para ustedes. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo de entrada, ¿no? Entonces, estoy tratando de poner de forma resumida algunos elementos que son importantes para organización y lo que se debería presentar después, ya cuando se haya culminado el trabajo, tomando en consideración como resultados, ¿no? El seguimiento que se le ha hecho y los resultados a los que han llegado. Entonces, para eso, este documento que están viendo ahorita acá está en blanco. Ese documento lo tienen para descargar acá, que es básicamente lo que tienen que hacer. Lo tienen acá y después de eso lo tienen que reenviar, ¿no? Las características del trabajo es, bueno, pueden trabajar en equipos de trabajo. Nuevamente, esto de acá, por ejemplo, es independiente de la materia de taller de proyectos. Acá ustedes pueden seleccionar un proyecto cualquiera, un tema de trabajo cualquiera, y pueden trabajar de forma individual o pueden trabajar en parejas. Ya les estoy dando esa oportunidad. Van a llenar cada uno de los puntos que se les va a especificar acá. El trabajo es sobre 100 y la fecha de entrega de esto es igual que la tarea de taller de proyectos, es hasta el viernes de la semana que viene a la medianoche, ¿no? Si están trabajando en grupos de 2, igual la tarea la tienen que presentar de forma individual, ¿ya? Lo que ustedes hayan hecho en pareja, cada uno va a tener el documento y cada uno lo tiene que subir. Igual con los dos nombres, no hay problema, ¿ya? El documento subido, lo que ustedes van a subir, tiene que ser en formato PDF, por favor, ¿ya? Va a ser en formato PDF. Entonces, les comento en qué consiste el trabajo, ¿no? El trabajo consiste en lo siguiente. Ustedes están trabajando, acá en la parte de introducción van a poner eso, están seleccionando un tema de trabajo. Yo les recomendaría tal vez que en este caso trabajen con lo que es tal vez un proyecto algo pequeño sobre trabajo dirigido, el mantenimiento de, la implementación de, ¿no? Trabajen con lo que es trabajo dirigido. Pueden hacerlo también considerando el tema que han seleccionado en taller de proyectos. No hay problema, ¿ya? Básicamente este informe les ayuda a ustedes a organizarse en su proceder, cómo van a trabajar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, así como estaba trabajando, tal vez siguiendo la misma línea del ejemplo de
de la cámara de pintura electrostática. Acá en introducción yo voy a poner cámara de pintura electrostática. En la introducción yo voy a poner a grandes rasgos en qué consiste el trabajo sobre este tema que yo he seleccionado, ¿no? Y podrían partir de lo siguiente. La introducción, no se olviden, es un resumen, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner de la siguiente manera, ¿no? El presente trabajo pretende describir el proceso de fabricación, armado y puesta en marcha de una cámara de pintura electrostática, el armado y puesta en marcha de una cámara de pintura electrostática. Acá se va a definir los materiales, insumos, proceso de armado y fabricación de piezas, porque en este caso, bueno, en este proyecto se tendría que fabricar algunas piezas. Y yo voy a comenzar a describir, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen acá en la introducción por si acaso tampoco tiene que ser muy larga. Yo les daría, por ejemplo, hasta que terminen, por ejemplo, la plana de la hoja, hasta por acá. Y no le pongan tampoco mucho, es un resumen de todo el trabajo que ustedes están haciendo. Este informe técnico nuevamente no contempla la parte de cálculo, la parte de elaboración de planos, sino estamos enfocados en esta parte de acá, en describir el proceso de fabricación, el proceso de armado y puesta en marcha. Y algo que me está faltando acá, por ejemplo, estamos hablando de fabricación, armado y configuración. Les había dicho, esta máquina va a contar con un controladorcito y el controladorcito hay que configurarlo, ¿no? Y perdón. Ahora sí, fabricación, armado, configuración y puesta en marcha de una cámara de pintura electrostática. Entonces acá yo tengo que describir, ¿no? Desde el tema de materiales, insumo, cuál es el proceso que yo voy a realizar, voy a seguir, hasta la fabricación de las piezas y la posterior puesta en marcha, ¿no? Cuando hablen, por ejemplo, para la puesta en marcha, en este caso yo pondría, se va a realizar pruebas con objetos de 5 o 10 kilos con un volumen de tanto de tamaño, y aplicando los tiempos definidos para el curado de la pintura, por ejemplo, ¿no? Por eso les decía, o sea, hay un poco de información acá, ustedes tienen que resumirlo y tratar de no pasar de la plana, ¿no? Cosa de que entre solamente la información necesaria, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos con este informe técnico? No es diseñar y fabricar, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos haciendo lo siguiente, es establecer, perdón, que lo que estamos haciendo básicamente es establecer el plan de trabajo para la puesta en marcha de una cámara de pintura electrostática dirigida a talleres de metal mecánica. Tiene tres partes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estableciendo un plan de trabajo. ¿Sobre qué? Sobre la cámara de pintura electrostática. ¿Y en dónde lo estamos aplicando? Bueno, esto se va a aplicar para talleres de metal mecánica, ¿no? Que es generalmente donde van este tipo de máquinas, ¿ya? Después de eso, tienen acá un sector que dice diagrama de flujo de trabajo. El diagrama de flujo de trabajo contiene la información detallada
de los pasos que yo debo seguir, para la realización de este trabajo, ¿sí? Para eso ustedes tienen, bueno, aquí una herramienta en el mismo Word que es bastante importante. Entonces se van a la pestañita de insertar y tienen aquí una opción que dice Smart Art. Pueden hacerlo con formas, pero esta herramienta, o sea, ya viene configurada y es solamente introducir nuestros datos, ¿no? El Smart Art tiene distintos tipos de categorías, ¿no? Yo puedo hacer listas, puedo hacer procesos, puedo hacer ciclos, y bueno, tengo de distintos tipos, ¿no? Los que nos interesa en este momento podría ser un ciclo, como el que estamos viendo acá, o podría ser un proceso. Les explico cuál es la diferencia. En el proceso yo tengo que poner primer paso hago esto, segundo paso hago esto, tercer paso hago esto, cuarto hago esto, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar en el punto de finalización, ¿ya? Si yo, por ejemplo, trabajo con el tema de la cámara, esto de proceso se adecua bastante bien. ¿Qué pasa si yo trabajase, por ejemplo, con elaborar un plan de mantenimiento? Entonces, el tema de proceso no es el más adecuado, porque generalmente en trabajos o proyectos de mantenimiento son cíclicos. ¿Qué quiere decir? Primero he hecho una cosa, luego otra, llego hasta el final, he terminado todo, y esto de acá tiene que retroalimentar y tenemos que volver a continuar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el plan de mantenimiento no termina ahí, o sea, tiene un ciclo que es continuo, ¿no? Y es un ciclo de mejora. Todo lo que he hecho acá, llego hasta este punto, lo tengo que mejorar y tengo que readecuar todos estos puntos. Entonces es cíclico, ¿ya? Pero no siempre es así. Entonces, en este caso, por ejemplo, por el tipo de trabajo con el que estamos haciendo este informe, que es el tema de la cámara, yo voy a utilizar proceso. Entonces, en proceso tengo distintos tipos. Yo voy a utilizar, y me agrada bastante más que todo por el tema de espacio, ¿sí? Este de acá me permite poner bastante información en estos recuadros porque los recuadros son bastante grandes. Cada una de las etapas tiene una descripción. Entonces yo tengo que describir, ¿ya? De esa manera yo podría utilizar esto. Ustedes pueden utilizar, miren, aquí tienen otro. Este de acá no sé si se aplica porque aquí estamos hablando de forma paralela de dos procesos. Este de acá también podría ser, solo que miren, tenemos dos divisiones más, son como subdivisiones. Este de acá también se podría aplicar, miren, estamos empezando en este punto, pasamos al siguiente, entonces uno ya ve más o menos cuál es el que va a aplicar, ¿no? Nuevamente yo preferiría este porque incluso el tamaño de la hoja como es vertical, entonces tengo bastante espacio para poder trabajar, ¿ya? Más que todo por el espacio, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar este de acá, lo voy a poner a aceptar y miren aquí ya me está generando. Toda la información, este es un informe, toda la información que se vaya a poner acá no tiene colorcitos, no tiene nada por el estilo, es casi monocromático. ¿Qué quiere decir? Aquí ya está con un colorcito azul, voy a tener que cambiar, entonces yo le voy a poner otro color, ¿no? Colores siempre que sean así como lo que estamos viendo acá, bastante sobrios, ¿sí? Yo voy a tener aquí una primera etapa, voy a tener una segunda etapa, voy a tener una tercera. Yo le puedo seguir añadiendo más etapas, ¿no? Entonces, a cada una de estas etapas yo le tengo que poner un trabajo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá, por ejemplo, ¿no? Lo que yo voy a hacer acá, en esta primera etapa, es adquirir, por ejemplo, para el proyecto, adquirir o el orden sería así. Cotizar. Lo primero que voy a hacer es cotizar los insumos requeridos para la realización del trabajo. Acá no me está corrigiendo la parte gramatical, la vamos a corregir manualmente. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es cotizar los insumos requeridos para la realización del proyecto y tener una base de datos de los proveedores, ¿no? Después de eso, la otra etapa vendría lo que es ya la parte de adquisición, ¿no? Adquirir los insumos necesarios para arrancar con el
proceso de fabricación, ¿no? Digo adquirir los insumos necesarios porque, miren, generalmente en los proyectos, depende del tipo de proyecto con el que uno está trabajando, no siempre tengo la oportunidad de comprar todo en uno, ¿no? Entonces yo voy adquiriendo en base a qué es lo que voy a realizar primero. Entonces voy a hacer la adquisición de insumos necesarios para arrancar con el proceso de fabricación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este tipo de proyectos, lo primero que yo debería hacer es armar la estructura. Entonces necesito perfiles de construcción. Voy a comprar mis perfiles, voy a comprar electrodos y todos los insumos que necesito para esto, ¿no? Después de eso, la otra etapa al momento de adquirir será el tema de la chapa metálica es como una especie de ropero para poner la parte de la superficie, la cubierta, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Lo último que voy a comenzar a comprar es una vez que toda la parte mecánica esté terminada, son los insumos eléctricos. Podría hacerlo también de forma paralela, depende cómo me estoy organizando, ¿ya? ¿A qué me refiero con hacerlo de forma paralela? Yo voy fabricando, pero aparte estoy armando el circuito y seguramente eso también les pasa a ustedes. Cuando ustedes arman un circuito, no es que directamente lo van a poner a funcionar, ¿no? Y en donde está la máquina y van a comenzar a armar para probar. Generalmente lo que hacen es arman de forma independiente y comienzan a realizar pruebas con cargas, ¿no? Realizan las pruebas, verifican cómo está respondiendo lo que ustedes han armado, cosa de que después ustedes puedan montar esto ya en la máquina, ¿no? Entonces, generalmente la forma correcta de trabajar es esa, ¿no? No puedo llevar sin antes de hacer pruebas y armarlo directamente, ¿ya? Entonces, uno va adquiriendo y de acuerdo a eso va realizando los trabajos, ¿sí? Después de eso, ¿qué va a venir? Va a venir el tema de montaje mecánico, ¿no? El montaje mecánico de la máquina. Después de eso vendrá el montaje eléctrico y así sucesivamente. El diagrama de flujo está empezando desde la parte de cotización, adquisición, el tema de armado, este es armado mecánico, el otro será el armado eléctrico. Tiene que venir la parte de pruebas, realizar pruebas se le puede poner una termocupla, si es un horno, una termocupla, un detector de llama para los quemadores, se le puede poner pruebas en vacío con el ventiladorcito. Les dije, generalmente esto tiene un ventilador, entonces tengo que hacerle pruebas con distintos tipos de velocidades. A esto yo le puedo aumentar un variadorcito para aumentar o reducir el flujo de aire cuando yo necesite. Entonces, paso a paso yo voy poniendo esto hasta lo último que serían las pruebas finales. Todo está armado, entonces yo comienzo a introducir piezas, comienzo a pintar, comienzo a recuperar y comienzo a probar el horno, ¿ya? Entonces, de esa manera, miren, tenemos desde un paso inicial hasta el paso final. No estoy hablando de diseños, de cálculos. ¿Por qué? Porque este informe técnico no va dirigido a lo que es elaboración de cálculos. De suponerse eso ya se ha hecho. Y lo que nosotros estamos controlando aquí es lo que hemos puesto de este lado, ¿no? El proceso de fabricación, el armado, la configuración, hasta la puesta en marcha. Eso es lo que nosotros estamos controlando desde este trabajo, ¿ya? Entonces, el diagrama de flujo, una vez que ustedes lo hayan terminado, se van a venir a este otro sector que es la matriz de trabajo. La matriz de trabajo, ustedes van a comenzar a numerar aquí, 1, 2, 3, 4, la cantidad de actividades que ustedes requieran, ¿ya? La cantidad de actividades que ustedes requieren. Entonces, yo voy a poner aquí la primera actividad. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer, ¿no? Aquí ya no estoy hablando de adquisición de materiales, ¿no? O podrían ponerlo también si es que fuese necesario. Entonces, yo voy a poner acá, por ejemplo, ya, a ver, la compra de materiales e insumos, ¿no? La compra de materiales e insumos, tiene un lugar que va a ser, no sé, podría ser una de las tiendas, podría ser Campero, eso para los materiales de construcción. Dentro de los materiales eléctricos podría ser Electrored,
y algún otro que necesario, alguna otra tienda de donde yo tenga pensado hacer la adquisición, ¿no? El recurso humano para esto son los trabajadores. Trabajadores, son ustedes, ¿no? En cuanto al material, yo le voy a poner acá como materiales en general. O sea, le estoy poniendo un global. ¿Por qué? Porque las compras, en realidad, si yo voy a especificar el material, no lo voy a hacer acá porque estaría repitiendo la información. Lo voy a hacer más abajo. Les voy a explicar más adelante. Entonces aquí yo le voy a poner materiales en general. Materiales en general. El indicador de control es cómo yo verifico esto. ¿Cómo yo verifico las compras? Presentación de facturas o recibos. No todos te dan factura, ¿no? Facturas o recibos. Con eso yo voy a controlar. Después de eso voy a comenzar a fabricar. Entonces, yo conozco las distintas piezas de mi máquina. Voy a poner acá la parte de la fabricación de la estructura. ¿Sí? Vamos a poner la fabricación de la estructura. Estructura, está bien. El lugar, ¿dónde yo voy a realizar la fabricación de esta estructura? Generalmente uno tiene que definir, puede ser un taller propio, puede ser que estén trabajando en un taller de alguna empresa, tiene que haber algún lugar, ¿no? Entonces, al momento de hacer eso, yo lo voy a poner acá, por ejemplo, si es que yo fuese a fabricar esto en Infocal, hay un taller que es específico para esto, que se lo conoce como mecánica de banco. Entonces yo le voy a poner acá el taller de mecánica de banco. ¿No? En este taller yo voy a realizar este trabajo. El recurso humano son los trabajadores. ¿Sí? Los materiales. Aquí yo tengo que especificar. Estoy utilizando un angular de 1 pulgada. Un segundito. Estoy utilizando un angular de 1 pulgada por 1 pulgada, ¿no? Entonces yo tengo que especificar. Y tengo que especificar también cuántas barras. Para la estructura he utilizado, no sé, 3 barras. Cada barra tiene 6 metros. Estamos hablando de 18 metros de barra. ¿Sí? ¿Cómo yo controlo la fabricación de la estructura? Puedo hacerlo a través de un archivo fotográfico. Yo le saco una foto a la estructura terminada. Entonces, lo puedo poner aquí como archivo fotográfico. ¿Sí? Archivo fotográfico. Así yo voy a ir avanzando. Voy a llegar en un punto en el cual estoy hablando tal vez de la instalación del controlador de temperatura, ¿no? Entonces, aquí la parte de instalación del controlador de temperatura. ¿Sí? La instalación del controlador de temperatura. Entonces, ¿en qué lugar voy a hacer la instalación? Voy a hacer esto en el... Si sigo hablando de Infocal, podría ser el taller de automatismos, ¿no? En el taller de automatismo. ¿Quiénes van a realizar esto? Los trabajadores. ¿Qué material necesito? Voy a utilizar un controlador que me permita hacer la sintonización que yo necesito para la temperatura. Generalmente viene así. Yo trabajo con histéresis, llega un máximo y después de eso se tiene que autosintonizar y mantener constante. Entonces podría utilizar un controladorcito PID, ¿no? Necesito el controlador PID. ¿Qué material más puedo yo necesitar? Todo eso voy a anotar acá. Si estoy hablando de un controlador PID, le puedo poner la marca y algún otro dato técnico más que se tenga, digamos, ¿no? ¿Cómo yo puedo controlar? O sea, ¿cómo podría yo verificar? Para eso es el indicador de control, que la instalación del control de temperatura ya está. Y ya está configurado, ¿no? Entonces, podríamos hacer el control a través de pruebas con carga, ¿no?
Para esto, antes de instalar el quemador, lo que se hace es, puedo tener algún foco que irradie, eso generalmente se hace en laboratorio para ver cómo está trabajando. Hay unos focos que irradian, no es la parte de luminosidad, sino la parte de temperatura, irradian temperatura, como los que se utilizan en empresas avícolas y demás, ¿no? Esos de acá llegan hasta cierta temperatura, entonces con esos como elementos de carga yo puedo realizar la prueba de mi controladorcito, ¿no? Para ver si está funcionando. Entonces ahí yo hago estas pruebas con carga, ¿no? Entonces, así miren, yo puedo ir aumentando. Este de acá que dice recurso humano trabajadores, en algún momento podría variar. Podría ser, por ejemplo, el tema de si hay alguna pieza que yo no la puedo fabricar, podría ponerle, no sé, a ver, corte de lámina metálica, ¿no? El corte de lámina metálica. Entonces, ese corte, no sé, yo no lo voy a hacer en el instituto, ¿ya? Lo voy a hacer en otro lugar. Entonces, el lugar va a ser el taller de corte con plasma Sigma. ¿No? Me estoy inventando un nombre, no recuerdo ahorita alguna empresa que realice este tipo de trabajo. El recurso humano ya no lo van a hacer ustedes, ¿no? Esto de acá va a ser terciarizado, ¿no? Esto de acá lo está haciendo otra terciarización, lo vamos a poner. Terciarización. Entonces, esto de acá les decía, no lo van a hacer los trabajadores del proyecto, sino lo va a hacer otra empresa. El material, yo necesito acá la lámina de tanto por tanto, y la verificación de esto podría hacerlo también a través de un archivo fotográfico, ¿no? De esa manera yo verifico que el trabajo se ha realizado. Y así sucesivamente yo voy llenando todas las actividades en orden cronológico. Primero esto, luego esto, luego esto, y así sucesivamente hasta el final. Si necesitan más de estos, porque en realidad aquí, si se han dado cuenta, o sea, es bien detallado, pueden copiar y pegar la cantidad que ustedes requieran, ¿no? O sea, necesito más, entonces copiamos y pegamos esto acá, ¿no? Entonces podemos tener más también, ¿sí? Muy bien, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Verdad? ¿Cuántos mínimos tiene que ser en Un poquito esas más casillas? fuerte, por favor. En esas casillas, ¿cuántos mínimos tiene que entrar? Todo lo que está... En esto de acá, o sea, ¿cuántas actividades mínimo? No hay una actividad Sí. mínima, es una cantidad de actividades mínimas, porque depende de lo que tú estés haciendo. Si yo aquí pusiese a detalle esto, aquí me va a aparecer una lista de por lo menos unas 25 actividades tal vez, mínimo. Sí. Porque en el proceso, aquí estoy hablando de una estructura y bueno, tiene varias partes, ¿no? Entonces, aquí tengo que poner también la parte de pruebas, las pruebas que voy a hacer. No se olviden, esto es las actividades que son del proceso de la fabricación, del armado y configuración hasta la puesta en marcha, ¿no? No se olviden, es todo eso. Entonces, de seguro aquí vamos a tener bastante información, ¿no? Está bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el trabajito, esa es la tarea que tienen que hacer para el siguiente viernes, ¿no? Si no hay más dudas, preguntas. Inge, yo tengo una consulta. Este trabajo lo puedo realizar con cualquiera de mis compañeros, no importa si estoy haciendo un proyecto antes de taller. Es completamente independiente esto de lo que están haciendo en taller de proyectos. Pueden trabajar en pareja, pueden trabajar de forma individual, pueden trabajar con el tema que estaban haciendo en taller de proyectos, como puede que no también, si desean pueden seleccionar otro tema. Es completamente independiente. No tiene nada que ver con taller de proyectos. ¿Ya? Nada, gracias, Inge. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No, Inge,
Dime, ¿nada? Todo blue. No, Inge. Ya. Todo nice. Todo nice, Inge. Todo post. Todo blue. La María dice todo blue. Ya está bien. Inge, una consultita, o sea, la magnitud de este trabajo puedo hacer, digamos, instalación de LEDs, así algo sencillito, Instalación Nacho, de LEDs. Para en su de proto instalación quiere de LEDs, hacer. date cuenta, tendrías que hacer una instalación de LEDs en un edificio para que tenga la necesidad de hacer un informe técnico. Ahora, si me dices voy a hacer la instalación de LEDs de mi cuarto, En su proto, Inge, en tu proto no las que ayuda. ¿no? ¿Está bien, Inge? Ya, muy bien. De todas maneras, si tienen igual alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp. Yo voy a estar pendiente. Trato a veces no les puedo responder inmediatamente, pero ni bien lo leo, trato de responderles. ¿Ya? Muy bien, chicos. Está bien, entonces estaríamos quedando hasta acá. Si alguien más tiene alguna duda, el documento se los voy a compartir en un momento más. Les voy a habilitar también la tarea y el video grabado de la clase. ¿Ya? ¿Listo, Inge? Vale, Inge. Ya, muy bien. Les mando un saludo grande. Cuídense mucho, por favor. Espero que se encuentren todos bien. Nos estaríamos viendo hasta el siguiente sábado. ¿Ya? Igualmente, Inge. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Inge. Mucho, Inge.